o la figura al revés de Claure u otros que sí están haciendo lo suyo, sin embargo, pero vaya a saber, están asociados con alguien más, no creo que sean empresas independientes. A lo que ha dicho José, personaje boliviano brasileño de Avon, pues ya sabemos hacia dónde apunta, no es solamente entonces una iniciativa netamente boliviana como tal. Entonces, ¿cómo podríamos surgir de eso? Hay incluso algunas series, si no me equivoco, chinas que hablan de eso, cómo es que algunos de estos ricos chinos han hecho esto, pero ya indirectamente les digo, tiene que ver de nuevo con esto del capítulo 24 de Marx y la llamada acumulación originaria. Al parecer no hay de otra, o es que robas con ley en mano y expropias algún tipo de riqueza, o robas como desde las condiciones coloniales, incluso podríamos llamar desde este modo de producción colonial. Entras y sacas tu tajada y a partir de ello es que desarrollas más. Adelante, Juan Manuel. Bueno, me llamó la atención bastante lo que hiciste al inicio, esa introducción sobre el robo y que el colonizador puede o está legitimado a robar, y mientras que el colonizado tal vez tiene ese sesgo en el momento del robo. En primer lugar, cierta matización, ¿no? Creo que es algo bastante común y es el concepto del robo, que es tal vez algo que se vincula más a lo privado, ya que dentro de su institución y su tipología penal siempre alude a que se realiza entre dos actos privados. O sea, yo entendería más que eso sería algo, un fenómeno de la corrupción. Y acá quiero vincularlo con algo bastante común y preguntarte a vos y a los presentes sobre esto. Porque yo veo allá que hay un fenómeno consecuente de la corrupción vinculada con un robo, pero básicamente creo que el mayor fenómeno de la corrupción se traza mayormente en los contratos que hace el Estado con ciertas instituciones privadas, porque es bastante raro que se hagan entre mismos estados. Entonces, a partir de ahí, desde el proceso de la licitación pública hasta el momento de la firma y los métodos de resolución, obviamente incluyen la configuración de un contrato que podría entenderse ya el fenómeno de la corrupción en sí, que ya sería la afectación del Estado en beneficio de algún privado que esté ostentando tal vez algún cargo público en ese instante. Entonces, es, creo, el fenómeno más común y tradicional en donde llamamos o mal llamamos robo a este fenómeno de este tipo de contratos. Al punto que quiero llegar y preguntar es, ¿realmente entonces toda esta figura de los contratos transnacionales, internacionales y específicamente los métodos de resolución de conflictos que mayormente cada contrato sí o sí lo va a tener, sería un robo, o sea, entre comillas, porque de alguna manera, si bien entendemos de que hay una tradición entre los contratos, ya la figura del contrato internacional o de la construcción del Estado, ya de este Estado moderno, nace con la paz de Westfalia, que a partir de ahí se da ciertos matices y a partir de ese momento se van creando cierto tipo de instituciones que un poco van a ser las mediadoras entre los mismos estados. Y a día de hoy, cuando entendemos que hay un gobierno que roba, que mal dicho, roba, pero mayormente da estos privilegios a estas empresas, obviamente todo se va a resumir a esas instituciones que mayormente son las instituciones de arbitraje que lo van a regir. Entonces yo pregunto ahí y mayormente entiendo que cuando entendemos que sometemos un contrato que vincule a este tipo de instituciones, ya estaríamos en primer lugar entregando cierto tipo de soberanía, porque el resultado de este tipo de contratos se lo va a dar siempre en un plano internacional, pero asimismo un caso bastante ejemplar, no sé si alguno lo vio, pues hace un par de semanas salió algo similar a esto, que es en Argentina, el caso de Axel Kicillof en su provincia ha sido
sancionada, si no me equivoco, es la Cámara Internacional de Comercio, perdón, ahí no voy a dar el dato exacto, pero es una de esas empresas que, o estas entes o tribunales que sancionarían al Estado porque en 2012, si no me equivoco, habría tomado eh, habría nacionalizado, podríamos decir, porque ha terminado tomando gran parte de lo que sería la estatal de YPF, que termina tomando todo de manera arbitraria la gran parte de las acciones que sin ofrecer ninguna oferta pública, termina de alguna manera sometiendo a este Estado hacia el rigor nacional y a partir de ahí esta empresa inicia un largo proceso en los cuales es sancionado el Estado argentino con una suma millonaria. Entonces, a partir de acá se empieza a discutir y a debatir sobre realmente quién es el culpable de esta tradición o de esta sanción, perdón, porque en primer lugar entendemos que estamos sometiendo y dando parte de la soberanía nacional a una empresa internacional que va a regir estos contratos, porque al fin y al cabo todos estos contratos están blindados por organismos internacionales que si bien no tienen un aparato coercitivo tradicional como lo entendemos acá, no tienen un ejército, no tienen fuerzas armadas ni nada, pero simplemente hay un convenio internacional donde todo este tipo de naciones que mayormente son parte y de alguna manera toman represalias contra aquel Estado que no cumple las sanciones que emiten estos órganos internacionales y las mismas empresas tienden estos blindajes para evitar tener relaciones o contratos con estas naciones que han incumplido. Es una forma bastante interesante de alguna manera de lo que somete tal vez la soberanía de un país. Pero obviamente ese es un blindaje bastante moderno e interesante y repito, cuando hablamos de estos procesos de corrupción, muchos de estos están vinculados a este tipo de contratos y obviamente ahí entendemos de que esta soberanía nacional, este Estado autónomo que puede sustentarse por sí mismo de manera más propia y alejada tal vez de este fenómeno más globalizante, es casi imposible porque todos estos órganos lo tienen todo un completo mapa y esquema que obliga de una manera muy suave a que los estados se sometan involuntariamente, pero obviamente también son el motor protector de un aparato estatal. Entonces, cuando hablas de robo en este sentido, yo pienso en esto, pero al mismo tiempo entiendo que tiene su lógica y su vigencia, pero al mismo tiempo consiste en cierta pérdida de soberanía y al mismo tiempo pérdida de recursos de parte de un Estado. Entonces, te pregunto nuevamente, Heinz, ¿y cómo ves este tema? No sé si tú en este sentido tal vez lo podríamos considerar un robo que se somete a un Estado por parte de este armado. Y eso sería, gracias. Sí, está interesante eso, esa cuestión. A ver, lo primero que creo que desde tiempos de la colonización o incluso podríamos ya mencionar hasta la primera formalización y que en las carreras de derecho es pues cosa conocida. El derecho romano se genera para algo. Muchos dicen que el origen del derecho es quién, quién pone, es decir, quién origina el derecho, quién en últimas hace que esto sea legal y lo otro ilegal. Dice que el origen del derecho como tal es de aquel que